Dios les bendiga, hermanos. ¿Están contentos de estar en este lugar? Amén. ¿Sí? Amén. Veo hartos niños, me gozo en el Señor por eso. Así que, papá, no se preocupe si su niño quiere pararse, jugar. No se preocupe de eso. ¿Ya? Concéntrese en la palabra del Señor. Hoy Dios tiene un mensaje para todos. Y es algo que el Señor ha venido puesto en mi corazón por varios días. Y ahí quizás está el nombre, pero también tiene algo que decir con respecto a si lo preguntamos o no lo preguntamos. Yo estaba entre ponerle el signo de interrogación o no ponerlo, pero hagamos que el título en sí puede ser una pregunta. Y cuestiónese usted si somos llenos del Espíritu Santo o no. Porque el Señor nos invita a ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Primero, prometiendo que ese Espíritu Santo iba a venir. Y Él lo dijo por sus palabras. Entonces, como nuestra hermana Marcela leyó, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia, queremos oír tu voz, queremos ser escuchados, Señor, también en nuestro corazón, lo que tú tienes para hablar, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para oír el mensaje que tú nos quieres entregar, Señor. Gracias porque tú has tocado nuestros corazones por medio de las alabanzas, Señor, y ya estamos dispuestos para sentarnos a la mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús en sus palabras, que si usted ha leído o ha escuchado la Biblia en audio interpretativo, estas palabras cambian de tono. ¿Ya? Viene el relator relatando. Bueno, Lucas escribió Hechos, por lo tanto, cuando le habla en este segundo libro a Teófilo, le dice, como te escribió en el primer libro todo lo que hizo Jesús, ahora sigue escribiendo los hechos de los apóstoles. Entonces, Jesús en sus palabras hizo una promesa sobre el Espíritu Santo y sobre todo su venida. Esto sucedió más o menos 10 días después que Él se fue ya al cielo. Y en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Por lo tanto, hay una palabra que nosotros, creo yo, la hemos escuchado más de una vez, que es Pentecostés, ¿cierto? Y de hecho hay algunas iglesias que se denominan pentecostales, ¿cierto? Desde una perspectiva bíblica también es correcto. Pero no tiene hecho con el acto en sí de la venida del Espíritu Santo, sino con una fiesta judía. Entonces Jesús murió, 40 días estuvo en la tierra y demostrando y haciendo también prodigios y mostrando sus heridas y viendo testimonio a los discípulos y a quienes le seguían de que Él estaba vivo, y mucha gente lo vio. Por lo tanto, esos 40 días pasaron fiestas también, y vino el lapso desde que Él se fue hasta que vino el Espíritu Santo, y de ahí viene el término Pentecostés, porque son 50. Entonces le voy a leer. Pentecostés en el judaísmo es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, conmemorando la entrega de la Torá de Moisés en el monte Sinaí y por ende la celebración de la alianza entre Dios y su pueblo. También es una fiesta de acción de gracia y por la cosecha conocida como la fiesta de las semanas. ¿Ya? Entonces, ya la había... Va a haber que checarla. Tengo texto por ahí. El significado, además de la cosecha, se conmemora la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí, lo que marca el inicio de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Como tradición, se acostumbra a leer los 10 mandamientos en las sinagogas y muchos permanecen
despierto toda la noche estudiando la Torá. Y relación con el cristianismo, en el cristianismo pentecostés se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 50 días después de la resurrección de Jesús, lo que se considera el inicio de la iglesia según la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Ya? ¿La que está estudiando usted, pastor, no? No es esa. Es la de Temuco, ya. Pero los católicos dicen eso. Ahora, esto tiene relación con las tradiciones, con la relación entre el cristianismo y el significado del Pentecostés. Pero nosotros como cristianos denominamos el Pentecostés de una manera muy diferente, ¿cierto? No relacionado solamente con lo histórico, sino con lo espiritual, ¿cierto? Y esto tiene mucho que decir con la venida del Espíritu Santo, que dice en Hechos 2, 3. Está chiquitita la letra, no importa, yo lo leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les apareció en lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Ya? Ser lleno del Espíritu Santo significa hablar en lengua. A ver, ¿qué dicen los más estudiosos? No. Sino que el Espíritu Santo le dio que hablaran en lengua por una razón. En ese lugar había mucha gente, y en ese lugar, después del mensaje de Pedro, se convirtieron 3.000, pero antes hablaban y decían, oye, ¿por qué estos hablan en nuestro idioma? En eso había pardos, medos, de Mesopotamia, varios más, donde el Espíritu Santo quería alcanzarles con su gracia. Por lo tanto, al escuchar las maravillas de Dios, hizo el preámbulo para el mensaje de Pedro. Y el mensaje de Pedro solamente fue contar la historia desde los tiempos antiguos hasta Jesús, y Dios hizo una obra en ellos. ¿Y qué podemos hacer? Le dijeron ellos. Bautizarse, arrepiéntanse y crean y bautícese en el nombre de Jesús. Entonces, la venida del Espíritu Santo tiene características específicas en el inicio de la primera iglesia. Estaban todos juntos. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Estamos juntos o estamos separados? Estamos juntos, ¿cierto? Entonces estamos replicando lo que se vivió en ese tiempo en la primera iglesia. Entonces, si estábamos juntos, hay otro concepto que también se debe rescatar, que es unánimes. Unánimes, ¿qué quiere decir? Que todos tienen un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo propósito. Si usted hoy ha venido a alabar a Dios, ya ese es un propósito que su hermano lo comparte. Por lo tanto, ¿usted cree que cumplimos las condiciones necesarias como para que el Espíritu Santo esté presente? El Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón. Pero ser lleno del Espíritu Santo es lo que vamos a ver hoy, que es algo un poquito diferente, ¿ya? Porque de pronto nosotros nos dejamos llevar por algunas cosas. Jesús promete y cumple. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya lo había dicho, perdón. Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Como dice en Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Entonces lo que Jesús dijo en Juan, o lo que dijo a los discípulos, lo cumple en hecho. ¿Cómo lo cumple? A través de su Espíritu Santo. Volveré porque él dijo, yo estaré en ustedes y ustedes en mí. Y la única manera de estar en Jesús es a través del Espíritu Santo. Entonces, promete y también cumple. Pero de ahí viene Juan 14, 26. Pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Entonces, la obra del Espíritu Santo no es solamente venir y estar en nuestros corazones, aparte para cumplir la promesa de Dios, de Jesús, sino también actuar en nosotros. No es tenerlo solamente, sino es actuar. ¿Cómo? Como un recordatorio. Jesús le dijo, el Espíritu Santo le recordará todo lo que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, ese Espíritu, en el nombre del Señor,
nos recordará y nos enseñará todo lo que Jesús nos enseñó en su palabra. ¿Cierto? Entonces, ya vamos viendo que el Señor no solamente promete, cumple, sino que actúa en nosotros. Va actuando a través de su palabra y obra que el Espíritu Santo puede hacer. Y aquí hay un texto un poquito grande, ¿ya? Y yo lo voy a leer. Por eso les doy este consejo en Gálatas 5, 16 al 26. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Esto es palabra, no estoy parafraseando. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero si se dejan guiar por el Espíritu quedan libres de la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? A través de Pablo a los Gálatas. Que el Espíritu Santo debe actuar en nosotros. No solamente estar, sino actuar. Y nosotros debemos permitirle actuar. Que Él tome dominio de nuestro andar como cristianos. Porque de lo contrario, lo dice claro, el Espíritu, los dos se oponen. Nuestra carnalidad y el Espíritu Santo se oponen uno al otro. Por lo tanto, Pablo en otro lugar de la Biblia dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces, ¿qué quiere hacer? Demuestra que hay una lucha espiritual en el corazón del ser humano, porque el ser humano tiende a ir hacia el mal, pero el Espíritu Santo quiere llevarte a Dios, a hacer su voluntad. Entonces, está muy claro que las dos cosas, en el verso 19, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, y empieza a enumerar. El Señor nos proteja: inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas y divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Ya este palo dolió. Porque no estoy diciendo que todos hagamos esto, pero más de algunos yo creo que hemos hecho alguna cosa así. Que el Señor nos libre y nos perdone. Pero si su Espíritu Santo nos dice que estas cosas, aún siendo hijos de Dios, porque esto le dijo a los Gálatas, no les dijo a los que están allá afuera, le dijo a los Gálatas, los que eran parte de una iglesia. Por lo tanto, es que nos recuerda a nosotros, no es nada malo tampoco, sino que nos trae los pies al piso. Es decir, tu carnalidad, mi carnalidad, ¿está dejando que el Espíritu Santo actúe o está dejando que mi cuerpo, mi carnalidad esté actuando? Y nos nombra qué cosas hacemos. Analicemos nuestro andar, analicemos nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Si estamos dejando actuar al Espíritu Santo o está actuando nuestra carnalidad. Pero hay consuelo, el Señor siempre nos consuela. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y nos dice, no existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas, ya que el Espíritu nos da vida. Debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos ni causemos pelea entre nosotros mismos. La iglesia Gálatas está entendiendo claro de que estaban peleando entre ellos, ¿cierto? Por lo tanto, Pablo le termina aconsejando: no seamos orgullosos ni envidiosos ni causemos pelea entre nosotros. Ya, gracias al Señor esta iglesia no es así. Pero al leer todo el texto completo de esta parte, nos da señas de que estas cosas pasan. Estas cosas las vivimos. Por lo tanto,
está el lado de la vida del ser humano y la vida guiada por Dios. ¿Cuál es la que nosotros queremos seguir? Yo creo que si todos están aquí es porque quieren seguir al Espíritu Santo. ¿Amén? Guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si el Señor nos dice que debemos guiarnos por Él, ¿qué vamos a tener? Va a haber paz. Va a haber paciencia. Si usted se da cuenta, sin amor no hay alegría, porque el que no ama está triste, ¿o no? ¿Sí? Acuérdese de cuando andaba pololeando. Estaba triste porque no tenía polola, no tenía novia. Encontró el amor y andaba feliz, andaba alegre. Entonces una cosa lleva a la otra. La alegría que contiene, ¿qué lleva? Lleva la paz. Cuando usted está alegre, ¿qué? Está tranquilo, está feliz. Entonces, si hay paz en su corazón, ¿qué va a tener ante las dificultades o ante las situaciones fuertes? Va a haber paciencia. Señor, gracias, porque tú estás obrando de alguna u otra manera. Hay paciencia en nuestro corazón. Si somos pacientes y alguien viene a hablarnos fuertes, a confrontarnos, ¿cómo vamos a responder? ¿Con amabilidad o no? Y si hay amabilidad, ¿qué queremos hacer? Queremos ser buenos, queremos ser bondadosos, ayudar a los demás. Entonces, y si hay bondad, hay fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a nuestra familia, fidelidad en muchas otras cosas. Y si somos fieles al Señor, hay humildad y dominio propio. Entonces, no se puede tener uno si no se tiene el otro. No se puede actuar de una manera si no tenemos paz, si no tenemos amabilidad, si no queremos ser buenos. ¿Cómo vamos a entregar el Evangelio de Cristo? Si no podemos ser buenos, queremos condenar al otro. Condenándonos no lo vamos a salvar. Porque el precio no lo pagaste tú ni lo pagué yo, lo pagó el Señor. De pronto por ahí decimos que tiene que pagar el precio. ¿Quién tiene que pagar el precio? ¿Tú o yo o el Señor ya pagó el precio? Ya está todo saldado, todo pagado. Por lo tanto, el Señor quiere guiarnos a ser como el fruto del Espíritu. Ser amables, ser bondadosos, ser humildes y tener dominio propio. Por ahí dicen que no, es que el que tiene carácter fuerte es porque es imponente y todo. Yo creo todo lo contrario. El que tiene el carácter fuerte es el que se sabe frenar en el momento que se debe frenar. Amén. Porque ser imponente, creo que, en mi opinión personal, no es ser de un carácter fuerte, es un carácter débil. Porque está esperando que el otro lo confronte para venir con una respuesta fuerte. Pero la Biblia nos dice en Proverbios, la respuesta apacible aplaca la ira. ¿Y la ira dónde estaba? ¿En la lista de arriba o en la lista de abajo? En la de arriba. Entonces, si la respuesta apacible, amable, aplaca la ira, tenemos que ser como la lista de abajo. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver, cierto? Si queremos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, que actúe, que haga cosas y que tome dominio de nosotros, hay cosas que se van a ver. Y esas cosas están descritas en los dones espirituales. Diferentes dones, pero todos vienen del mismo Espíritu. ¿Ya? Eso quiere decir que no todos somos iguales. Como dice en 1 Corintios 12 de 3 al 11. Les vuelvo a leer. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Ya eso es una cosa. Cuando le toque ministrar a una persona que esté media endemoniada, tiene que decir que Jesús es el Señor. Si no dice eso, está endemoniado. Al tiro nomás hay que sacarle los demonios. ¿Ya? Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién confiesa a Jesús que es el Señor aquí? Díganlo, por hermano. No creo que estamos todos sin el Espíritu Santo. ¿Quién confiesa que Jesús es el Señor? Dígame, por último, levante su mano, haga algo, ¿cierto? ¿Jesús es el Señor? Amén. Entonces todos tenemos el Espíritu Santo. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que de pronto mi reacción a veces no es la correcta. Entonces que lo haga el hermano. Porque el hermano es más apacible, es más amable. Que él lo haga, que él sirva. No todos aquí somos músicos, por ejemplo. Que sirva el músico, acá adelante, ¿cierto? Pero que yo quizás no tengo el don que tienen los hermanos de la puerta. De ese abrazo de amor, ese abrazo que te llena. Son dones diferentes, ¿cierto? Y diferentes maneras de actuar. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da habilidades de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento. Y a otro le da fe. ¿A usted se ha topado con hermanos que tienen mucha fe? Así como que, ya está hablando, ya, no creo que sí así. Yo me he topado con gente así. Mi padre era así. Un hombre de mucha fe, mucha fe. Yo creo que mi mamá lo cuestionaba muchas veces, pero viejo, ¿cómo va? El Señor va a proveer. Mucha fe tenía mi papá. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a enfermos. ¿Ha visto usted sanar a enfermos? Sí, sí. Aquí. Y el otro es de hacer milagros, a otro el espíritu de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. Ese es el don de discernimiento. Qué lindo ese don, ¿eh? Ese don sí que es maravilloso. Y sabe que esos dones, y le voy a decir, pastor, con el respeto que usted se merece, yo creo que esos dones están en la iglesia. Porque ¿cómo el cuerpo de Cristo va a estar falto de una pierna? Falto de un brazo, falto de un ojo. Imposible. El pueblo de Cristo está compuesto por todas sus iglesias, sí, todos los que proclamamos al Señor, pero en cada iglesia también está el cuerpo de Cristo porque se debe nutrir de sí mismo. Se debe nutrir de los dones espirituales. Entonces, hermano, el que tenga ahí medio dormido el espíritu de discernimiento o que esté calladito, actúelo. Hágalo funcionar para la gloria del Señor, para la bendición de sus hermanos. Amén. Reconocer cuando habla del Espíritu de Dios y cuando habla de algún otro espíritu. A otro le da habilidades de hablar en varias lenguas y a otro la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Entonces, hermano, por ahí he escuchado de muy cerca historias de que de pronto cuando no tienes un don se entristece el corazón. No, que el que no habla en lengua no tiene el Señor. Yo lo he escuchado de muy cerca. No es así. A ti te dio la posibilidad de hablar en lengua, a otro le dio posibilidades de sanar enfermos, de hacer milagros, a otro le dio posibilidades de ver cosas espirituales, de interpretar las lenguas. Por lo tanto, los dones del Espíritu, ¿dónde deberían estar? Aquí en la iglesia. ¿Cierto? Conozca cuál es su don, mi hermano. Pregúntese, ¿cuál es mi don? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde tiene la copa del Espíritu Santo llena en mi corazón? ¿En qué parte debería yo estar actuando y trabajando? Este es mi don, este es lo que Dios hace, porque, como le digo, hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor, diferentes formas de servir. ¿Ya? También hay diferentes formas de actuar en el versículo 6 de ese texto. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos o llevamos al Espíritu Santo en nuestro corazón de una manera ferviente? Va a pasar esto. Los que nos ven o los que nos oyen van a decir, se nota que han estado con Jesús. En Hechos 4:14 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Usted puede pensar si que algún vecino, algún amigo o alguien lo reconoce como cristiano.
No por el hecho de que lo ha visto acá entrar a la iglesia, sino por cómo habla, por cómo se comporta, por cómo les habla de Jesús o no, si es que se atreve a hablar o no. Se nota, hermano. Se nota cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros. No es algo que podemos ocultar y no es tampoco algo que quisiéramos mostrar por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que nos lleva a hacer lo que Él quiere que hagamos. No es nosotros, yo me paro de pronto a predicarle, no a predicarle, sino a conversar a mis colegas y por ahí o por allá algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero no es porque yo quiera, sinceramente, no es porque yo quiera incitarlos a predicarle el Evangelio. De pronto estamos hablando de cualquier cosa, de auto, de la pega, y ellos salen, ya pues pastor, díganos, ¿qué piensa usted? Así me dicen, pastor. No le voy a decir el otro nombre, porque me dicen otro nombre, pero pastor. Entonces yo le digo, bueno, Jesús haría esto, y listo, ya le estoy predicando. Por lo tanto, no es algo que, o sea, sí hay voluntad de hablar, ténganlo claro, hay voluntad de hablar, pues no me quedaría callado, pero hay voluntad de hablar, pero porque el Espíritu Santo nos lleva a hablar y a decir lo que tenemos que decir, ¿cierto? Como decía arriba en el texto 14:26, les daré lo que tengan que decir. Entonces, Dios le dio a cada uno un lugar donde se puede desarrollar en el cuerpo de Cristo, y en 1 Corintios 12:31 nos invita a buscar esos dones espirituales. Busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideren mejores. Así lo dice la Biblia en 1 Corintios 12:31. Ahora, debemos procurar estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Y aquí de pura palabra nomás, hermano. Palabra, no es cuento mío, es palabra del Señor. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. En Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Efesios 5:19, no se emborrachen porque así echarán a perder su vida, mejor llénense del Espíritu Santo. Lucas 1:67 dice: entonces Zacarías, el papá del niño, se llenó del Espíritu Santo y profetizó. Vaya sacando deducciones. En Hechos 9:17, entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió, fue Él que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. ¿Qué le puede, mirando desde afuera, qué le puede dar estos textos bíblicos? Son diferentes situaciones y una muy diferente a la otra. En una, un profeta le va a hablar a su enemigo, a quien posiblemente lo quería matar. Ananías, Saulo, quería matar a todos. En el otro, un mudo habla, porque él quedó mudo, porque no le creyó a Jesús, no le creyó a Dios, y él quedó mudo, y cuando vio cuando recibió el Espíritu Santo, comenzó a hablar. Cuando Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, se acercó a María y fue llena del Espíritu Santo, el bebé saltó. ¿Son situaciones de la vida o no son situaciones de la vida? ¿Sí? ¿Quién no se junta con una mujer embarazada a compartir y estar feliz, contento, porque ¡ay, qué rico que viene el bebé!, ¿cierto? Y resulta que en esa situación tú te imaginas y la otra empieza a estar llena del Espíritu Santo, a glorificar a Dios, a hablar en lengua, no sé, a saltar, a hacer algo, o a profetizar. Son situaciones de la vida. Y el Espíritu Santo se mueve en todo ello. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Hechos 13:52, cuando hubieron orado, luego el lugar estaban congregados, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en un culto. Ya, y acá estaban de fiesta.
¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿El Señor nos confronta o no nos confronta en las situaciones de la vida? Nos dice, su Espíritu Santo está presente en todo lugar. Y donde nosotros estemos, el Espíritu Santo está. Por lo tanto, no necesariamente usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo en la iglesia. Ahí se la dejo. Puede ser en su casa, puede ser en su trabajo. Busquemos el don del Espíritu, hermano. Pablo es lleno del Espíritu Santo, abre sus ojos para ver lo nuevo que Dios le tenía que mostrar. No era solamente necesario impactar la vida de Pablo, sino también que él se diera cuenta de que lo que él estaba viendo con sus ojos, que uno de sus enemigos a quien él iba a matar si que lo encontraba, le abre sus ojos a través de una oración y más encima le bendice con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Nosotros muchas veces cantamos esta canción. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. ¿Se diera cuenta si realmente el Señor abre sus ojos espirituales? ¿Qué vería? El Señor quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo nuevo en esta iglesia, hermano. Y Dios quiere hacer cosas que aún no hemos visto, como milagros, salvación, sanidades para la gloria del Señor. ¿Usted cree que estamos aquí por llenar un cupo, porque el pastor le gusta tener gente? No. Es porque el Espíritu Santo ha traído y sigue llenando y añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero esos salvos deben estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Usted, hermano, debe compartir bendiciones. ¿Por qué le digo esto? Porque lo vamos a ver más adelante. Mire, antes de pasar a eso, tengo unos testimonios que contarle. Algo que vimos en la GEA, en la Convención de Jóvenes, Conferencia de Convención de Jóvenes. ¿Qué mejor milagro que la salvación de almas? ¿Cierto? ¿Usted cree que es así o no? El mejor milagro, creo yo, es la salvación. La sanidad sí es un milagro. Amén. Pero la sanidad va de una enfermedad que sana el cuerpo. Pero la salvación salva el alma para siempre. Por lo tanto, el mayor milagro es la salvación. ¿Cómo vemos que hijos de pastores de, 13 años acepten al Señor? Jóvenes de 11 años aceptando al Señor. Y jóvenes de iglesias, ¿ya? Que fueron allá. ¿Eso no es el mover del Espíritu Santo? Me contaba un hermano de allá, dice, yo vi a jóvenes de 16, 17 años que con su historia rompían mi corazón, pero ellos decían, ahora mi papá no está, se murió, se fue, pero ahora he conocido a un padre, de rodillas en el altar, levantando sus manos, recibiendo al Señor. Eso pasó acá en la GEA hace 2 semanas. El Señor está ahí para nosotros, sobre todo para los jóvenes, para llenarnos de su Espíritu Santo. Yo pedí permiso para contar esto que voy a contar, así que estoy autorizado y espero no decir más de lo que compete. Pero se lo cuento desde el punto de vista vivido, ¿ya? Nosotros con mi esposa hace muchos años trabajábamos en una iglesia en el campo, en Talquipé, Chillán. Y había un grupo de jóvenes, no tan jóvenes como estos, pero un poquito más, 17 años a 22 años por ahí. Hicimos algo parecido a lo que estamos haciendo en el taller de música. Y resulta que un día estábamos preparando una vigilia. Nos preparamos, ensayamos, buscamos al Señor, oramos, ayunamos. Para ellos, muchos de ellos fue primera vez que ayunaban, primera vez que oraban. Entonces, estábamos ahí y por situaciones creo yo, de la vida o entendiendo después que era para mostrar la gloria del Señor, mi esposa tuvo una enfermedad y le dio una parálisis facial. Se le cayó su carita. Yo le encuentro su rostro hermoso, mi esposa, su cabello, su rostro, su sonrisa me encanta.
Entonces, al verla así, mi corazón se partía porque ella me hablaba y yo no la entendía. Y su cara se cayó completa. Y de hecho tomaba agua y se le caía el agua de la boca. Y ella no se daba cuenta. Yo le sacaba su boquita con una servilleta. Entonces, a ella le tocaba coordinarse. ¿Y cómo coordina una persona que no se la entiende nada? Por lo menos yo no la entendía, que la conozco años. Entonces, ¿qué más los que estaban escuchando? Entonces, habíamos orado tanto que dijimos, Señor, vamos a orar, gira a Pamela. Y nos pusimos a orar y la ungimos, no pasó nada. No pasó nada. Oramos con ferviente, seguimos en la oración, seguimos en la vigilia. No me acuerdo si me tocó predicar o otro, no me acuerdo bien. Dijimos, Señor, vamos a orar de nuevo con la hermana Pamela. No puede ser de que nos vayamos de aquí sin que tú la sanes. Y oramos de nuevo, y una oración simple, ya no tan ferviente como la primera. La primera, no sé, 15 minutos orando y los chicos de cabeza ahí debajo de las bancas orando al Señor. La segunda oración fue un poco más simple, ya entregándole toda la voluntad del Señor. Y la primera se demostró el deseo de nosotros de que ella se sane. Y en la segunda oración ya la entregamos al Señor. Le dijimos, Señor, si tú la quieres sanar, sana. Y resulta que yo estaba ahí con ella orando y no la toqué. Y ella dice que yo, o alguien la tocó su rostro y le acomodó su cara. Y cuando se levantó su cara brillante, sana para la gloria del Señor. Eso lo vi. Y como dijo el pastor el otro día, Miguel, a eso, ¿cierto? No hay cómo refutarlo. A lo que uno vive. De pronto uno quiere defender el Evangelio. Uno quiere decir cosas para convencer al otro. Pero lo que uno vive en el Señor, nadie te lo va a quitar. Entonces yo vi como Dios hace milagros de sanidades. Eso para mí fue un milagro, porque el doctor le había hecho terapia, estuvo en, no sé, en kinesiólogo, y su carita no sanaba. Llegó el sábado y teníamos que coordinar y el Señor la sanó. Y parece que la dejó más linda. Entonces, Dios puede hacer milagros, sí puede hacer milagros, hermano. Disculpe que me emocione, pero es algo que debía contarme. El Señor quiere hacer cosas en esta iglesia. Dice, debemos orar por un avivamiento de su presencia en este lugar, hermanos. No es solo tener el rumbo donde ir con el proyecto, sino, como dijo Moisés, no iré si tú no vas conmigo, en Éxodo 33, del 14 y 15. ¿Cierto? No es solo el proyecto. ¿Tenemos un rumbo? Sí. ¿Pero ese rumbo llegaremos? Posiblemente sí. Si nos preocupamos de hacer llegar a ese rumbo, posiblemente sí. Pero ¿nos llegaremos realmente como Dios quiere que lleguemos? Con esos deseos de nuestro corazón. Dios en su voluntad nos quiere bendecir, pero debemos dejar que Él actúe y no nosotros. Y aquí vamos a entrar en tierra derecha. Bueno, Dios, en el Salmo 138:2 dice, Dios mío, me inclinaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, tu fiel amor y tu lealtad. Tu nombre está por encima de todos, porque tú cumples lo que prometes. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En el libro de El poder de lo alto, de Benjamin Simpson, dice, ahí lo puse, el don ya había sido conferido y se le había reconocido, pero este era como una llama que se apagaba. Los tizones se estaban convirtiendo en cenizas y la llama estaba casi apagada,
La palabra que aquí se emplea es que avives, es decir, aviva el fuego de los tizones, se llena del Espíritu Santo. Página 483 del libro El poder de lo alto, de Benjamin Simpson. ¿Ya? Ahí está hablando de cuando Pablo le dice no me acuerdo el nombre de este momento, pero lee el libro. Mientras más lleno del Espíritu Santo, ahí está el otro. Mientras más lleno del Espíritu Santo, tanto más reconocemos a Cristo, tanto más dependemos de Él, tanto más vivimos apoyados únicamente en Él. A eso se debe que se emplee la palabra lleno al tratarse de Él. Página 486. Entonces, y Él nos da los siguientes pasos. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Debemos estar vacíos. En la boda de Caná, o sea, en la boda, sí, de Caná, ¿sí? Ay, sí, parece que sí. La boda de Caná, cuando se acabó el vino, ¿qué hizo? Jesús dijo, llénenlas con agua y convirtió el agua en vino, ¿cierto? ¿Qué tuvo que suceder primero para que Jesús haga el milagro? Que se acabe, que quedara seco, que no hubiera nada en esas vasijas. Por lo tanto, el Señor Benjamin Simpson, a través del Espíritu Santo, nos dice, debemos estar vacíos. También debemos tener hambre, como dice en Lucas 1:15. También dice, debemos abrir nuestro corazón, como dice en Salmo 81:10. También dice, no solo debemos pedir, sino que debemos estar dispuestos a recibir. Y por último, dice, debemos depender del Señor. Nos da estos 5 puntos específicos que están en ese libro. Y debemos depender del Señor se deriva. Es necesario perseverar en la oración, constantemente ante el trono de la gracia. Debemos aprender no solamente el secreto de cómo estar en comunión con Dios, sino también cómo suplicarle, y mientras esperamos así, delante del Señor, Él nos llenará de tal modo, nos deleitará, de tal modo que nos deleitará derramar bendiciones a otras personas. Si el fundador de esta iglesia, Alianza Cristiana Misionera, dijo eso hace cuántos años atrás, pastora, eso no tengo idea. Pero de como en el 1901 la iglesia fue fundada en Latinoamérica. Entonces, 1897. Ya, 1850. Sí, el seminario de 1901. Ya. Si el fundador de la iglesia Alianza Cristiana Misionera habla de ser llenos del Espíritu Santo, nosotros deberíamos repetir ese mensaje, ¿no? Estarlo constantemente hablando, diciendo, oye, o sea, ¿qué quiero decir con esto? En nuestra vida cristiana, gracias al Señor, siempre ligados a la iglesia, mis papás, mi familia, ¿no? La familia de mi esposa también, hemos pasado por 3 denominaciones, ¿ya? Y esto no lo vean, no lo van a escuchar, van a piedrar. Pasamos por la iglesia de corte pentecostal, una iglesia que se llama que tiene sede acá, sí. Después en Chillán, cuando nosotros nos casamos y vivimos en Chillán, tuvimos nuestros hijos, porque obviamente yo me cambié de ciudad a la silla de mi esposa, nos congregamos en una iglesia bautista, estuvimos 9 años más o menos. Y también, desde que ya nos cambiamos de ciudad acá a Coyhaique, hemos estado viniendo a esta iglesia, la iglesia Alianza Cristiana Misionera. Pero ¿sabe qué concluyo? Y de hecho fue parte de uno de mis trabajos en el seminario, que el mismo espíritu que se mueve en la iglesia pentecostal, en la iglesia bautista, en la iglesia Alianza, es el mismo. Lo que vimos en la GEA hace 2 semanas atrás, es el mismo espíritu salvando almas. Amén. Es el mismo espíritu tocando a los jóvenes. Es el mismo Señor. Los pentecostales son más alegres, efusivos, y si yo le digo, ¿quién vive? Ellos me dirían, Cristo. Pero usted no importa. Si usted le dije, ¿Cristo vive? Amén, ¿cierto? Dirían amén, porque sí, el amén es la confirmación, ¿cierto? Claro, un mensaje de esto, de hablando del Espíritu Santo en la iglesia pentecostal, estarían todos danzando, hablando en lengua,
glorificando al Señor. Pero eso no nos hace diferentes, para nada. Nos hace hermanos, porque el cuerpo de Cristo no todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies. Usted es diferente al hermano, pero el don del Espíritu Santo que Dios tiene para usted o que quiere desarrollar en usted es diferente al del hermano. Pero no nos quedemos ahí con la diferencia, sino que actuemos. Actuemos. Dios cumple lo que promete. Se me apaga el computador, así que Dios mío, me inclinaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Tu fiel amor y tu lealtad. Tu nombre está por encima de todo porque tú cumples lo que prometes. ¿Cumplió el Señor que iba a enviar el Espíritu Santo? Amén. Lo cumplió. Si Dios prometió, no importa lo que pase, Él cumple sus promesas en 2 Corintios 1:20. Sus planes se llevarán a cabo según su voluntad. Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre, por eso sé que no abandonarás a quien tú mismo creaste. ¿Somos creación de Dios? Amén. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces déjenlo actuar, hermano. Déjenlo actuar. Levanta tus manos cuando los hermanos dirigen la alabanza. Levanta tus manos. Ya vamos a poner a adoctrinar, pastor, discúlpeme, pero yo soy del ministerio de alabanza, permítamelo por lo menos. Levanta tus manos cuando los hermanos levantan sus manos, levanta. Cuando te pidan la confirmación del amén, di amén. Porque es así. Si está diciendo mentira, no diga amén. Pero si está diciendo la verdad, dígame. Glorifique al Señor y deje actuar el Espíritu Santo en su corazón, en su vida. Si quiere hablar en lengua, hable en lenguas. Y si hay alguien que va a interpretar esa lengua, interprete las lenguas. El Señor aún habla a través de eso. El Señor aún habla a través de milagros. El Señor aún habla a través de sanidades. El Señor aún habla a través de salvación, hermano. No, eso no se vivió en la iglesia primitiva, se vive ahora y se debe seguir viviendo porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Él está presente en nosotros. No podemos dejarlo fuera de esta ecuación, porque esta ecuación es para Él. El Espíritu Santo le gusta moverse en medio de las alabanzas. El Señor a mí me sanó de un esguince grado 3 que estaban a punto de operarme con una canción. En que yo, no me acuerdo dónde fue, en Achagua, en una convención de jóvenes. Tengo fotos, por ahí me olvidé de traer, pero tengo fotos en silla de ruedas yo, porque no podía caminar. Y el Señor me sanó con una canción que decía, soy sano, soy libre en Jesús. Porque en aquella cruz Él me demostró la libertad. Para Él sea la gloria y el poder. No me acuerdo qué dice, después dice, prometido de tu mano, Él sanó la enfermedad. Esa canción me sanó tanto que estuve saltando en mi puesto. Yo no podía saltar, yo no podía caminar. Estuve saltando y el Señor me llenó de gozo y de alegría. ¿Y sabe lo que hice? Me saqué el yeso y empecé a caminar. Yo le vuelvo a decir, le cuento de lo que yo he vivido y seguramente usted tiene mucho más testimonio que contar. Ese testimonio es la obra del Espíritu Santo en su vida. Hay sanidades, aquí hay milagros, ahí anda el milagrito. ¿A dónde está? No, pensé que andaba, disculpe. Pero ahí anda, el hijo de Bárbara. Eso tenemos que hablarlo, contarlo, decirlo, porque el Señor toca los corazones. La gente hoy en día no cree en nada y en ellos mismos. Pero si el Espíritu Santo está en su corazón, Él pondrá las palabras precisas en el momento preciso para hablar del poder de la salvación y del poder de la sanidad del Señor. Amén. ¿Se siente gozoso? ¿Se siente alegre? ¿Se siente feliz? Entonces el Espíritu Santo de Dios está en su vida, hermano. Amén, demos glorias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y tu Espíritu Santo se mueve en diferentes corazones, en diferentes maneras, Señor. Gracias por el gozo de tu salvación.
Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Y podemos sentirlo, Señor. Gracias porque tu obra, Señor, y tu presencia está en nosotros. Sigue actuando, Señor, en los corazones. Sigue actuando en esta iglesia, Señor. Sigue bendiciendo al pastor, a los diáconos, Señor, al ministerio de alabanza, a los jóvenes, Señor, a los niños. Sigue obrando, Padre. Obra, Señor, con tu mano poderosa. Cambia nuestros corazones de piedra, Señor, y coloca corazones sensibles a ti, sensibles a tu presencia, Señor. Un corazón de carne que demuestre el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu Santo, Señor, porque tú nos das paz y tú nos das alegría, Señor, por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Sigue obrando, Señor, sigue estando presente, y cuando tomemos la Santa Cena, toca los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.